¿Tú cómo has visto toda esta presión, Rubén? Bueno, un primer dato. Ayer nos decía Carlos Aldarraqui, en razón de que pues, los likes y los todo likes, esto. todo, que el año que cerró 2025 con 800 millones de vistas, el conjunto de todo el año de todos los programas de Atípica, que es un crecimiento de 38% con respecto a 2024, que es un superdato y que te dice que pues este espacio está cumpliendo una función social ante un medio que cada vez se cierra más, dirigido el cierre desde Palacio Nacional, que violentan sistemáticamente la libertad de expresión, y que estos espacios alternativos como este, pues ahí está, y esperemos que este año todavía pues sea mucho más el nivel de gente que vea esta alternativa, que sí dice la verdad y que dice lo que otros no dicen. Bueno, estamos ante una situación bien complicada. Yo digo todo el mundo, en América claramente, y México de manera particular, frontera estratégica con los Estados Unidos, 3.200 kilómetros de frontera, su principal socio comercial en ambas vías, que lo hace muy particular. Y bueno, la señora presidenta pues está bajo una presión sistemática, contundente, que se ha elevado a la N potencia después de lo que ocurrió en Venezuela, y que pues de una u otra manera, por un lado el presidente Donald Trump, pero también el secretario de Estado Rubio y otros secretarios pues hacen esta presión sobre México. Y por la vía de los hechos, uno tiene que asumir, no digo que, ni lo estoy diciendo como virtud, ni como defecto, ni como nada, simplemente como análisis político, que el margen de maniobra de la presidenta de México con relación a los Estados Unidos, a este gobierno en particular de Donald Trump, es cero. Es un margen de maniobra cero. Cero. Puedes medio en tus comparecencias mañaneras, que no conferencias de prensa, porque no cumplen con ningún requisito de lo que es una conferencia de prensa a nivel internacional, sino son esto que se llama campaña permanente, son discursos políticos, siguen en el discurso de la campaña. Pero en este ejercicio, eternos candidatos. En este ejercicio, pues es el único espacio que tiene para decidir soberanía y para decir unas cosas más o menos convencionales, en el marco de lo políticamente correcto, pero que no significan absolutamente nada, y para los Estados Unidos menos. Los Estados Unidos viven de hechos, de realidades objetivas, y de esas poco o nada sabemos. ¿Qué cede la señora presidenta debajo de la mesa? Vete tú a saber. Algunas cosas nos hemos enterado, que le piden unos criminales, ahí se los entrega, que le piden otros criminales, ahí se los entrega. Sí, todo se complica, el petróleo a Cuba, la nueva situación de Venezuela, el crimen organizado controlando el 30% del territorio nacional, que no gobierna, hay un país soberano en la medida que hay otra soberanía dentro de este país, que es el crimen organizado, diversos grupos que controlan el territorio nacional. El gobierno de México no tiene el control del 100% del territorio, eso lo saben los americanos, etc. Entonces, pues sí, está en una situación muy complicada, que espero que ella y sus asesores encuentren actos contundentes como para abrirse espacio, como podría ser, ya tú mencionabas, así entiendo, pues que asuma ella por delante y decir, bueno, aquí tengo estos 5 gobernadores de Morena que están ligados con el narco. Con uno. Y tomes la iniciativa y no estés como regateando lo que es absolutamente evidente, que es Rocha. Entiendo que Rocha compró, estoy hablando de Sinaloa, que compró carta de seguridad con los Estados Unidos por el papel que tuvo en entregar al Mayo. Testigo protegido, ¿no? Sí, pues en la vía de los hechos es testigo protegido. Porque él participa en el evento junto con los chapitos para entregarles a los Estados Unidos, y eso pues le ha protegido. Tiene una
salvoconducto del propio gobierno de Estados Unidos, pero hay otros muchos, los Durazos y los Salgado y los gobernadores de San Luis y de Michoacán, pero no veo a la presidenta como tomando la iniciativa, simplemente está todo el tiempo como reaccionando y reacciona con discursos, no con acciones. Sí, y en ese sentido me parece que ella misma se está cortando cada vez más su espacio cero, haciéndolo menos que cero. Sí, Te había mandado una notita ahí que quería plantear un tema de la presidenta y antes, porque me parece sumamente importante, tú lo mencionaste de alguna manera. A esta presión brutal de los Estados Unidos, está muy presionada adentro de Morena la presidenta misma. Yo escribí hace 2 semanas un artículo a partir de mi reunión con 2 amigos de Morena del gobierno federal con cargos importantes, donde me decía que al interior del partido están pasando 3 cosas con la señora presidenta. Uno, que la asumen como rígida, que la base no la asume como de ella, no la ve como pueblo, sino que la ve como algo distante. 2, que para cuadros de dirección del partido ven que el tipo de discurso de la presidenta no toca la base, es un tipo de lenguaje que no le pega a la base del partido y que en ese sentido pues no dejan de tener que volver a pensar en la figura de López Obrador, que tenía esta capacidad de encontrar los dichos, las palabras, etcétera, para empatar con la base. Tercero, que piensan que a la base del partido le parece, entre comillas, poco radical la presidenta. A mí me parece que es muy radical la presidenta, que es una izquierda sesentera, anquilosada, me parece, pero a todo caso, probablemente por el propio lenguaje, a la base social no le parece suficientemente 4T. Y todos estos temas pues hacen tensión para la presidenta de adentro del propio Morena. Y termino la reflexión que me hacían estos militantes de Morena, diciendo que pues esta situación de debilidad de la presidenta al interior del partido genera que los 5 o 6 grupos que existen en Morena, pues adquieran como espacios cada vez mayores y que la disputa interna se acelere. Y de cara al 27, pues ven que el grupo de Ebrard, de Monreal, el propio de Adán Augusto, que es el del presidente, el de propia Claudia con Harfuch o García Harfuch, el de los sindicalistas de Pedro Aspe, exactamente, y con otros, pues más todos los pequeños grupos que existen a su vez en las entidades federativas, a estos 5 grandes, pues sí generan una situación de tensión y dificultad para la presidenta al interior del propio Morena. Para esta grave tensión de Estados Unidos, añadir este otro elemento presente en la realidad de la presidenta al día de hoy. Fíjate que ahora que mencionas que hay 5, 6, 7 grupos al interior de Morena, pues estamos ante el renacimiento del PRD, ¿no? Lo que son las tribus, lo que es la fractura al interior de este partido político. Pero lo que te dijeron tus amigos de Morena sobre la presidenta se resume en que la señora no es una líder, punto número 1. Y segundo, que le quedó enorme la presidencia de la República. Sí, o sea, es una persona chiquitita sentada en una sillota, así. Parece que pusieron un juguete en una silla ahí sentada. Esa es la verdad. Y no tiene la capacidad de controlar nada. Es muy probable que tengas toda la razón, que no es la líder que se requiere en una circunstancia de este tamaño y dimensión. Y yo diría simplemente que estos grupos, pues los trae López Obrador, unos del PRI y otros del PRD, a Morena cuando funda Morena. Pero ya venía, pues hizo suma, es una suma. Morena es una suma de grupos priistas, de grupos perredistas y muy poquitos de Morena como tal, ¿no? De lo que se ha ventilado de la posible iniciativa de ley, que pienso que viene de Palenque, ni pasó por la presidencia, júrale. Viene de Palenque, es como la parte, chingada, ¿no? Sí, como parte de la restauración del viejo régimen neopriista que es Morena,
su fundador es un priista que fue presidente del partido en Tabasco, que creó el himno del PRI en Tabasco, que se llama Andrés Manuel López Obrador, que no viene de la izquierda, nunca estuvo en la izquierda, viene del PRI. En todo caso de la izquierda del PRI, pero no de la izquierda socialista o guerrillera como yo estuve en El Salvador, no, viene del PRI, es izquierda del PRI, en realidad es un hombre extraordinariamente conservador. Pero bueno, a mí me parece que esa reforma sí pretende hacerse del control y todo lo que se vivió en el proceso de transición democrática que ocurre de 1977 al 2000, cuando el PRI se ve que va solo López Portillo en 77 y que han perdido legitimidad y tienen que abrir y hacer creíbles las elecciones, etcétera, terminando con la llegada de la democracia en 2000 con un instituto autónomo que garantizó que los votos se pudieran contar y que no se contaran en la Secretaría de Gobernación, como Claudia Sheinbaum quiere y López Obrador quiere, que se vuelvan a contar en la Secretaría de Gobernación. Ese sería el ideal. No, cuesta mucho. ¿Para qué? Pues una oficinita ahí en Gobernación que como Bart les haga fraudes y que desde ahí decidan cómo son los votos. Pero en todo caso, a mí sí me sorprende que estas personas como, vamos a decir, de origen de izquierda como la presidenta o de origen de izquierda como, no López, pero como Pablo Gómez, de repente en el poder se conviertan en conservadores, incluso reaccionarios, enemigos de la democracia y se conviertan en autoritarios con rasgos incluso fascistas en su discurso. Y entonces, pues sí, ¿qué pretende con esa reforma? Pretenden volver a ser PRI y quedarse 80 años en el poder. Pienso que las condiciones son absolutamente distintas, pero esa es su pretensión, hacer una reforma electoral que puedan manipular desde Palacio Nacional sin un órgano autónomo que cuente por su cuenta, que decide por su cuenta. Y en ese sentido es interesante la propuesta que hizo el INE, los consejeros del INE de reforma electoral, que me parece bastante razonable, donde al centro está la autonomía del instituto, sí los plurinominales como expresión de la diversidad y no volver al partido de Estado único. En ese sentido, pues esperaría, la pretensión es clara, es quedarse con el órgano electoral, ya tienen el tribunal, ya tienen la corte, les falta redondear el control del Instituto Electoral para ellos desde Palacio Nacional organizar las elecciones y perpetuarse en el poder. Ahora, nosotras y nosotros ciudadanos estamos dispuestos. Yo pienso que lo único que nos queda es la calle como una expresión de la descontento de este intento de volver al México más brutalmente duro, autoritario, en la lógica de lo que yo llamo una dictadura constitucional. Están arreglando toda la Constitución para convertirse legalmente en una dictadura. Bueno, la última piedra o el último clavo del ataúd de la democracia sería esta reforma electoral. Ahora, sí tengo la impresión, ya veremos, ya Mario dio su opinión, y yo pienso que sigue abierto. ¿Se suicidarán? Beto Anaya, PT, que ha sorteado tantos problemas, ¿se va a vender? ¿Se va a doblar? ¿Va a dejar entonces de existir el PT? El negocio privado que ha sido el Partido Verde de los González, que siguen allá atrás, más los Velascos y todo, ¿van a perder su negocio y lo van a regalar? Entonces, pues hay que ver. Yo sí pienso todavía, si alguien puede enfrentar esta ley, en este momento no es la oposición, no es la oposición, no tiene el PRI y el PAN ni el MC la fuerza para solo podría ser con el PT y el Verde sin su voto. Esa ley no pasa, no alcanza la mayoría constitucional y no pasaría. Entonces, pues es una posibilidad que espero, toco todo, que entonces que incluso la presidenta diga,
pues esta orden de Palenque, que se manifieste el maximato, que tengo que hacerla, y ella pues implementando los señalamientos como de su líder allá, entonces diga, no, pues mi líder y mentor, no hay condiciones, los del PT y los del verde tú no los convenciste y no van a aprobar la reforma, entonces no hay condiciones, o hagámonos hasta el año 30 y a ver si hay condiciones de eso. Para mí es el mejor escenario en este momento que yo espero, que se revele el PT y se revele el verde. Ya ha habido acciones de rebeldía, el PT no fue a los aranceles, ha habido unas cosas, pero bueno, y si no, pues si no, y si sí pasa, y si tiene el voto del verde y el PT, y pues ya se acabó la democracia mexicana, se acabó. La corona que construyó este proceso, que fue la creación de un INE autónomo que sí pudiera contar los votos de manera autónoma, etcétera, que es la condición sine qua non, o sin la cual no existe democracia, sin que haya posibilidad de contar los votos y la expresión de la ciudadanía, pues estaríamos muertos y se acabaría y volveríamos a un régimen incluso mucho más autoritario que el partido de Estado anterior a 1977, liderado por la dictadora Claudia Sheinbaum Pardo. Está muy interesante lo que está planteando Rubén, Mario, amigos, muy interesante sobre todo porque estamos ante la posibilidad de que un PT y un Partido Verde se rebelen, ¿sí? Se separen de Morena y pasen a sumar a la oposición. Pero bastaría con una revelación o una oposición o un enojo de estos partiditos, o tiene que haber un trabajo de convencimiento por parte de los líderes de los otros partidos, que, dicho sea de paso, el único líder opositor en la oposición se llama Alejandro Moreno. Nos guste o no nos guste. Tenga usted la imagen que tenga Alejandro Moreno, pero ha sido el único hombre que se ha levantado, y debo decirlo, hasta con puño cerrado contra Noroña, para hacer valer lo que es la oposición en México. Jorge Romero es un tibio. O sea, un tibio, y lo digo abiertamente, Jorge, perdón, no lo digo nada más yo. Y Maínez, pues con su sonrisita, pues tampoco vamos a arreglar nada. A mí la parte que me preocupa no es tanto el arrepentimiento de los chicos, me preocupa que no sean capaces los líderes de la oposición de atrapar esa posibilidad. Pues yo pienso que en este caso en particular de la reforma, el Verde y el PT no romperían con Morena solo en este punto, seguirían con los grandes presupuestos que les dan por estar sumados, con las diputaciones que les ha dado el propio Morena y que ya no quieren porque se los quieren repartir entre ellos y volver a todo eso, pues ya están sobre la mesa. Estamos a punto de volver a una dictadura de Estado. Es de una tragedia de la dimensión. Pudimos lograr la democracia en este país. Sí. La pudimos construir a pesar de todo, después de 80 años de un solo partido. Que estos señores y señoras quieren volver allí. A mí me cuesta muchísimo trabajo como una señora como Claudia Sheinbaum o como Pablo Gómez, una vez en el poder se hicieron conservadores y reaccionarios, autoritarios. Sí. El autoritarismo es expresión siempre del conservadurismo. Ellos son conservadores e incluso reaccionarios. No tienen de izquierda absolutamente nada, de nada, de nada. Son populistas autoritarios. El argumento central de la reforma electoral, esta cínica de estos autoritarios, incluso con rasgos fascistoides, por lo menos si no fascistas, que creo que habría que hacer una discusión. Nosotros en la guerrilla en El Salvador hablábamos de que el gobierno no era fascista, sino fascistoide, concepciones teóricas y de discusión. Lo que cuesta el INE anual es menos de lo que cuesta el subsidio al Tren Maya anual. Todo el mundo decía que era imposible que se pudiera renovar la naturaleza después del daño. Y la naturaleza, cuando se fue la gente, se ha recuperado. Los animales han vuelto a Chernobyl y todo. Pues que un día los 20 millones de árboles que tiró López Obrador, el mayor ecocida de la historia de México, un asesino de la naturaleza que se llama Andrés Manuel López Obrador y que vive en una selva, en una casa fantástica allá en Palenque. Lleno de pollos. De pollos y de pavos reales, como él se siente pavo real. De pavos reales. Pues que se recupere la naturaleza y vuelvan a crecer los 20 millones de árboles que este tipo tiró. Un salvaje, Convocatoria para que la ciudadanía se exprese en la calle, ir a la calle con la convocatoria y desde luego
en 27 votar en contra del autoritarismo dictatorial que representa Morena.